Bienvenidos a Historias del Más Allá. Hay nombres que resuenan a través de las décadas, cargados de misterio, especulación y un persistente escalofrío de lo desconocido. Nombres que se han convertido en sinónimo de encubrimiento y de la inquietante posibilidad de que no estemos solos en el universo. Hoy nos aventuramos en el corazón de uno de esos nombres, Roswell. Julio de 1947. Un pequeño pueblo en el desierto de Nuevo México, hasta entonces conocido principalmente por su base aérea militar. De la noche a la mañana, Roswell se catapultó al centro de una controversia que perdura hasta nuestros días. ¿Qué se estrelló realmente en aquel rancho solitario? ¿Un simple globo meteorológico, como afirmaron las autoridades? ¿O algo mucho más extraordinario? ¿Algo no de este mundo? Durante más de 7 décadas, la historia de Roswell ha sido un laberinto de testimonios contradictorios, documentos filtrados, desmentidos oficiales y teorías que rayan en lo terrorífico. No hablaremos solo de platillos voladores, sino de la sombra de miedo y secretismo que se cernió sobre un pueblo, de las vidas cambiadas para siempre, y de la persistente pregunta: ¿qué fue lo que realmente recuperaron del desierto? ¿Y qué horrores podrían haber desatado o presenciado aquellos que estuvieron demasiado cerca? Acompáñenme mientras desenterramos los fragmentos de esta historia, no solo como un caso ovni, sino como un relato de terror potencial, donde la verdad podría ser más aterradora que cualquier ficción. Todo comenzó, o al menos así se hizo público, el 8 de julio de 1947. El Roswell Daily Record publicó un titular que encendería la imaginación del mundo. RAF captures flying saucer on ranch in Roswell region. Las fuerzas aéreas del ejército de Roswell capturan un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. La información provenía directamente del oficial de Relaciones Públicas de la base aérea del ejército de Roswell, Walter Haut, bajo órdenes del comandante de la base, el coronel William Blanchard. El comunicado inicial describía el hallazgo de un disco volador. El granjero W. Brazel había encontrado extraños restos metálicos en su propiedad, cerca de Corona, Nuevo México, días después de una fuerte tormenta eléctrica. Restos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Ligeros pero increíblemente resistentes, algunos con extraños símbolos o jeroglíficos. Aquí es donde la historia oficial y la leyenda comienzan a divergir de forma dramática, y donde el terror sutil empieza a filtrarse. Porque muchos de los que estuvieron involucrados, o sus descendientes, contarían historias muy diferentes años después, cuando el peso del secreto o el miedo a represalias disminuyó. El mayor Jesse Marcel, hasta su muerte, sostuvo que los restos que vio y tocó no eran de este mundo. Habló de materiales con propiedades extraordinarias, metal foil que se arrugaba y volvía a su forma original sin pliegues, vigas sení increíblemente ligeras con símbolos indescifrables grabados en ellas. Su hijo, Jesse Marcel Jr., quien también vio los restos de niño, corroboró esta versión, describiendo una tecnología alienígena. Pero la historia se vuelve aún más oscura con los testimonios que surgieron décadas después, hablando no solo de restos, sino de cuerpos.
Glenn Dennis, un joven sepulturero en Roswell en 1947, afirmó haber recibido extrañas llamadas de la base aérea preguntando por ataúdes herméticos de tamaño infantil y cómo preservar cuerpos que habían estado expuestos a los elementos. Relató el encuentro con una enfermera aterrorizada en la base, quien le describió, entre lágrimas y bajo coacción de secreto, haber visto los cuerpos de seres pequeños, no humanos, con cabezas grandes y ojos almendrados, recuperados del lugar del accidente. Esta enfermera, según Dennis, fue transferida abruptamente y desapareció poco después. Otros testigos, como el sargento primero Frederick Benthal, describieron haber visto un objeto en forma de cuña y cuerpos alienígenas siendo transportados bajo estrictas medidas de seguridad. El sheriff George Wilcox y su esposa recibieron amenazas para que guardaran silencio sobre lo que habían visto o escuchado. El miedo se apoderó de muchos en Roswell. Se habló de hombres de negro intimidando a testigos, de una atmósfera de paranoia y vigilancia constante. Incluso se ha especulado que no hubo uno, sino dos sitios de impacto, uno con los restos esparcidos y otro, más intacto, donde se habrían encontrado los ocupantes. La operación de recuperación, según algunos, fue masiva y desesperada, intentando borrar cualquier rastro de una verdad que podría haber destrozado la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo. El encubrimiento, si lo hubo, fue meticuloso. Los informes oficiales posteriores del gobierno, como el Informe Roswell de 1994, intentaron explicar los eventos como parte del proyecto Mogul, un programa secreto de globos de gran altura diseñados para detectar pruebas nucleares soviéticas. Los cuerpos fueron atribuidos a la confusión con maniquíes de prueba de paracaídas, aunque estos no se usaron hasta años después. Pero para muchos, estas explicaciones solo profundizan el misterio y la sensación de que algo terrible, algo trascendental, fue ocultado. ¿Qué vieron realmente esos militares, esos civiles? ¿Qué clase de tecnología, qué clase de seres se estrellaron en el desierto de Nuevo México? Y si eran hostiles, ¿qué implicaciones tuvo ese primer contacto fallido? O si eran pacíficos, ¿qué horror cometimos al tratar sus restos y sus cuerpos como simple material de estudio o amenaza? Imaginemos por un momento que los testimonios más extremos son ciertos. Imaginemos la escena en aquella noche de tormenta de julio de 1947. Una nave de origen desconocido, quizás dañada por un rayo o por una falla catastrófica, cayendo en espiral hacia la tierra árida. El estruendo, el caos. Y luego, el silencio del desierto, roto solo por el crepitar de los restos humeantes. Pensemos en los primeros en llegar. Militares entrenados para la guerra, enfrentándose a algo para lo que ninguna preparación era suficiente. Restos de una tecnología incomprensible, quizás aún emanando energías extrañas. Y luego, los ocupantes. Seres frágiles, quizás heridos, quizás muertos, con una biología completamente ajena. El shock, el miedo primordial ante lo radicalmente otro. ¿Qué protocolos se activaron? ¿Hubo intentos de comunicación o solo una respuesta de pánico, de contención a toda costa? Los testimonios de la enfermera, si son ciertos, pintan un cuadro de horror clínico. Autopsias improvisadas, el olor a químicos y a carne desconocida. El terror de presenciar algo que desafiaba toda lógica y fe. Pero el verdadero clímax del horror de Roswell no es solo el impacto o los cuerpos, sino la reacción humana y sus posibles consecuencias a largo plazo.
Si se recuperó tecnología alienígena funcional, ¿en qué manos cayó? ¿Se intentó aplicar ingeniería inversa desatando fuerzas que no comprendíamos? Algunos teóricos sugieren que los avances tecnológicos de las décadas siguientes tuvieron un impulso anómalo, quizás derivado de Roswell. Pero, ¿a qué costo? ¿Y si los seres estaban vivos, aunque sea por un breve tiempo? ¿Qué aprendieron de nosotros en esos momentos finales? ¿Miedo? ¿Hostilidad? ¿Qué mensaje, si alguno, pudieron enviar antes de ser silenciados? La idea de un primer contacto, convertido en una operación de encubrimiento militar y experimentación macabra, es profundamente perturbadora. ¿Se cerró una puerta a una posible relación interestelar o se abrió una a un conflicto latente? El legado de Roswell es una cicatriz en la psique colectiva. La sensación de que nos mintieron, de que la verdad fue enterrada bajo capas de desinformación, y el terror sutil de que esa verdad, si alguna vez sale a la luz por completo, podría ser sobre la vulnerabilidad de la humanidad, sobre la crueldad nacida del miedo, o sobre la existencia de inteligencias ahí fuera cuyos motivos y capacidades nos son completamente desconocidos y potencialmente amenazantes. Décadas después, Roswell sigue siendo un enigma. Los testigos directos envejecen y mueren, llevándose consigo sus secretos o sus verdades fragmentadas. Los documentos siguen clasificados o han sido convenientemente perdidos. Cada nuevo libro, cada nuevo documental añade otra capa al mito, o quizás nos acerca 1 milímetro más a una verdad incómoda. Lo que es innegable es el impacto cultural y el miedo persistente que generó. El miedo a lo desconocido que viene del cielo, y quizá un miedo aún mayor a lo que nuestros propios gobiernos son capaces de hacer en nombre de la seguridad nacional. El terror de Roswell no es solo el de un posible encuentro alienígena, sino el terror de la duda, del encubrimiento, de la verdad manipulada hasta volverse irreconocible. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquel desierto de Nuevo México en el verano de 1947. Pero la historia de Roswell nos recuerda que a veces la ausencia de respuestas claras puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Nos deja con la inquietante sensación de que los ecos de aquel evento siguen resonando, silenciados pero no olvidados, en los vastos y oscuros corredores del poder. Roswell es una historia que sigue viva, alimentada por cada nueva pregunta, cada testimonio tardío, cada documento desclasificado a medias. La búsqueda de la verdad es un camino que recorremos juntos. ¿Qué otros misterios les gustaría que exploráramos en Historias del Más Allá? Sus sugerencias son muy valiosas, así que déjenlas en los comentarios. Para seguir siendo parte de esta comunidad de buscadores de lo inexplicable, asegúrense de darle like a este episodio, suscribirse para más contenido y hacer clic en la campanita para no perderse nada. Gracias por su tiempo y su curiosidad. Nos vemos en el próximo archivo. Hasta entonces, mantengan la mente abierta.